Sandra, buenas noches. ¿Es la clase de tecnología en seguridad y salud en el trabajo? Sí, sí, para todos. Buenas noches a todos. Recuerden que no vamos a dar tiempo de interactuar en el momento, sino hasta el final de la formación. ¿Listo? Bien, entonces, por favor, me confirman que se está viendo la presentación. Ok, bien para todos, entonces vamos a dar comienzo a nuestra formación. ¿Listo? Segundo, por favor. Recuerden que eh, vamos a tener audio y video, bien, dice Luis Carlos. Gracias. Vamos a tener un tiempo de interacción con ustedes en los últimos 20 minutos de clase. Eh, Durante la formación no vamos a poder, entonces, tener tiempo para hablar, ¿vale? Entonces, para que tengamos en claro eso, si hay alguna cosa que escribir o algo que comentar al respecto, bienvenido sea. Y adicional a eso, recordarles que las preguntas son únicas y exclusivamente sobre la formación, nada que tenga que ver con la parte de tecnología, plataforma, usuarios, eh, ¿qué otra cosa? Horarios, otras cosas, no. Porque por error la universidad me envió el horario, dice aquí Sandra, y la primera semana estuve en clase que no me correspondía y aún tengo mis materias en el campus cargado en la plataforma. No, Sandra, bienvenida. Seguridad y salud en el trabajo, sí, señora. Pues no hay problema, bienvenida. No, 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 por el contrario, no ofrezcas disculpas para nada. Con todo gusto y bienvenida a nuestra formación. ¿Listo? Entonces, vamos a dar comienzo a nuestra formación. ¿Listo? Bienvenidos a su segunda semana de bioseguridad aplicada. ¿No? Iniciamos la grabación. Los temas que vamos a ver hoy, vamos a profundizar más sobre el concepto de lo que son los peligros. ¿Listo? Vamos a ver los tipos de peligros y, bueno, incluyendo riesgos también. Y vamos a ver cómo se determinan, cómo se miden, en qué momento se pueden medir o cómo podemos llegar a lograr tener una fiabilidad sobre si tienen una incidencia negativa sobre los colaboradores individuos. ¿No? Ah, ok, no, tranquilo, Henry, bienvenido. No hay problema, tranquilo. Buenas noches y arrancamos entonces. Bien, los conceptos y bibliografía lo tenemos en la plataforma. Los ejemplos aplicados los iremos llevando a medida que vamos desarrollando la actividad. Y adicional a eso, las conclusiones las vamos a hacer cuando tengamos el tiempo de interacción con ustedes. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Bien. El propósito de esta formación, entonces, factores de riesgo, peligros. Usted va a reconocer e identificar los diferentes factores de los riesgos de acuerdo con la normatividad vigente. ¿No? Recordemos los conceptos que teníamos de peligro y de riesgo. Peligro se define como cualquier fuente, situación o acto con un potencial de producir un daño en términos de una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al medio ambiente o una combinación de estos. Y el riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar ese peligro. ¿Listo? Entonces es cuando ya decimos que se puede materializar como tal y puede generar accidentes de trabajo y en su momento, bueno, está más diseñado para accidentes de trabajo, pero en su momento puede ser una causal de enfermedades de origen laboral. ¿Listo? Eso fue lo que vimos la clase anterior. Según su origen, entonces tenemos la siguiente clasificación de los riesgos laborales. Entonces vamos a empezar a ver todo el tema de clasificación. ¿Dónde podemos ubicar este tema de clasificación? Existe mucha normatividad al respecto, pero nos podemos enfocar en la GTC 45, guía técnica, la cual ya quedó subida en la plataforma, ya la evidencié. Entonces, desde allí la podemos ver. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hablar de lo que es el riesgo físico. Son los generados por las alteraciones del ambiente en el lugar de trabajo, incluyendo ruidos, vibraciones, iluminación, temperatura y radiación. Segundo, por favor, rápido. Buenas noches para todos. Listo. Los riesgos físicos son una fuente común de lesiones en muchas industrias. Tal vez sean inevitables en ciertas industrias como la construcción y la minería.
Mm, bueno, aquí no tenemos que ser excluyentes, no podemos decir que tal vez sean inevitables. No, de hecho, recuerden lo que hemos dicho siempre, toda actividad lleva un riesgo inherente. Entonces, en ese entendido, siempre se tiene esa situación de poder estar frente a un accidente de trabajo. ¿Listo? Un segundo, rápido, rápido, rápido. Buenas noches. No video, dice Luis Carlos. Luis Carlos, no video. No sé, ¿no estás viendo la presentación? Para todos, por favor, así muy rápido, un sí o un no. ¿Están viendo la presentación? Listo, perfecto. Ah, ok, no se veía. Dale, no, listo, no hay problema, pero ya se ve. Listo, perfecto, ahora sí. Listo. Entonces, los riesgos físicos son una fuente común de lesiones en muchas industrias. Esto tal vez sean inevitables en ciertas industrias como la construcción y la minería. Digamos que aquí estamos hablando de actividades de alto riesgo, ¿sí? Pero que las otras no, pues, no se eximen en su momento de el acontecimiento de un riesgo de un accidente de trabajo, discúlpeme, no, porque toda actividad tiene su riesgo inherente. Entonces, no es por preferencia, solo que esas dos actividades son las de las que generan mucho más eh, cantidad de lesionados y de, pues, bueno, eso se denomina morbilidad y mortalidad, perdón. Entonces, pues, por eso se menciona, ¿listo? Pero con el tiempo las personas han desarrollado métodos y procedimientos en seguridad para gestionar los riesgos de peligro físico en su lugar de trabajo, ¿listo? Entonces tenemos el ruido, tenemos las vibraciones y tenemos temperaturas como calor. Bien, los riesgos químicos producidos por los materiales con los que se trabaja. Los daños pueden ser ocasionados por el estado de un producto químico, como gases, aerosoles o vapores. También por su efecto en el organismo, irritación, asfixia, intoxicación, alergia, cáncer, entre otros. En muchos países los productos químicos peligrosos son literalmente tirados a la naturaleza, a menudo con graves consecuencias para los seres humanos, el medio natural al provocar un riesgo químico. A ver, ¿por qué nos dice que y el medio natural al provocar un riesgo químico? Porque son sustancias que no se encuentran en el medio ambiente en esa forma de procesamiento o son residuos que en ese momento no se encuentran en el medio ambiente. Por consiguiente, el medio ambiente no las absorbe y asimismo son trasladadas a los seres humanos. ¿Sí? Entonces, por eso es que nos está diciendo esta parte de abajo. ¿Listo? Bien. Según de qué producto se trate, las consecuencias pueden ser graves, problemas de salud en los trabajadores y la comunidad y daños permanentes en el medio natural. Hoy en día, casi todos los trabajadores están expuestos a algún tipo de riesgo químico que se utilizan productos químicos peligrosos en casi todas las ramas de la industria. Es cierto, pero asimismo tenemos nosotros las fichas técnicas. Que tengo que hablar de los pros y los contras, porque es que no necesariamente es generar la alerta, sino que también hay que ver cuáles son las acciones que mitigan esa clase de situaciones que sean peligrosas, ¿no? En ese entendido, sí es bien claro que en la mayoría de las industrias generan o se manipulan alguna serie de elementos químicos altamente contaminantes o peligrosos, pero asimismo tienen su normatividad a disposición, que es bien claro que no todos la acatan y no todos utilizan esas fichas técnicas porque de hecho, ah, sí, aquí está la ficha técnica y usted la ha leído. No, eso es algo por lo que también nosotros tenemos que eh, estar pues muy cuidadosos si trabajamos en la parte de la industria. Cualquier elemento, cualquiera, por muy sencillo que parezca, que corresponda a un riesgo o que sea un químico, perdón, independiente si es considerado como de alto riesgo o no, lean la ficha técnica. Preocúpense por saber qué dice la ficha técnica, porque en su momento a ustedes les van a preguntar como SST, ¿qué pasa con esas fichas técnicas? ¿Cuál es la forma más adecuada
de atender una emergencia contra ese, bueno, con la ocurrencia o la entrada en contacto con un elemento químico como esos. ¿Ven? Entonces, por eso es importante que la conozcamos. Yo sé, eso son unas hojitas con una letrica muy menudita y tiene una serie de símbolos, o pues para los que no conocemos bien la química, pues nos muestran una serie de fórmulas que uno dice, a ver, no entendí, pero tratemos de aprender lo mejor posible sobre todos esos elementos. Miren, nada de lo que usted aprenda le va a quedar en la vida pues vacío. Eso en algún momento usted lo va a tener que aplicar o lo va a aplicar o lo van a solicitar. Entonces es mejor, como consejo, que usted esté muy prevenido al respecto. Dichas técnicas son las mismas FDS, JSON. Buena pregunta. Lo que pasa es que dependiendo de donde estemos, las industrias, no he visto que las FDS sean lo mismo para todos. Permítame un segundo y aquí miro una cosita muy rapidita, porque no lo muestran así. De pronto. Eh, lo conocerán así para de pronto algunos tipos de industrias, ¿sí? Entonces, no como FDS, la verdad no lo tenía y pues chévere. Jason, si nos cuentas entonces es porque ya en la empresa también lo utilizan como FDS. ¿Listo? Dice Vanessa, buenas noches, profe. La ficha técnica en donde la encontramos es lo que se encuentra en la parte del respaldo del producto. De hecho, sí, y de hecho debe estar en los documentos de ingreso a la empresa. Cuando ustedes reciben, bueno, no ustedes, sino la empresa recibe en algún momento, recibe alguna clase de elemento como esos, debe llegar anexo lo que es su ficha técnica. Eso es por orden. De hecho, en el momento del traslado, se le exige al transportista que tenga la ficha técnica. Siempre se debe tener. Y sí, con el tema de las MSDS, Luis Carlos, perfecto. Dice que una MSDS se conoce como sí señor, también para mi compañero que estaba aquí arriba hablándonos de la FDS, Jason. Sí, acabo de verlo acá. Y es una ficha de datos de seguridad en un documento que indica las particularidades y propiedades de determinada sustancia para su uso más adecuado. El principal objetivo de esta hoja es proteger la integridad física del operador durante la manipulación de las sustancias. Eso es considerado como la MSDS. Y en inglés es Material Safe Date Sheet. La hoja, sí, es esa. Muy bien, sí, súper. No conocemos ficha de seguridad de nuestra empresa, el proveedor tiene la ficha técnica debe darla, eso es exigencia, siempre, y así como salubristas, ustedes exijan las fichas técnicas de todos los elementos que tenemos. No, que es agua almacenada, que no tiene no sé qué, no importa, si tiene algún tipo de tratamiento, pidan la ficha técnica. No, o sea, no están exentos de cualquier cosa. Y las hojas de seguridad. MS según cada empresa, pero lo más recomendable es solicitar el proveedor. Sí, eso es una obligación. Cada empresa crea su ficha técnica con un formato de la empresa, es una obligación. Y hay que socializarlas con relacionado con las sustancias. Sí, porque dentro de la ficha técnica también nos muestra con qué sustancias se pueden, bueno, no deben mezclarse, bajo qué temperaturas deben estar, una serie de circunstancias que para nosotros es como a veces, y llegamos a unas empresas donde ni siquiera sabemos que debemos pedir la ficha técnica. Entonces, siempre pidan la ficha técnica de todos los elementos a los cuales ustedes pues vean que tenga alguna clase de interacción directa con los colaboradores, y así no sea directa, sea de almacenamiento, no hay problema, ficha técnica, ¿listo? Dice Eduardo, en el proyecto donde yo trabajo estaba a la vista y fueron socializadas al personal, eh, trabajador, ficha de seguridad de productos químicos y de otras. Manejamos la tabla de compatibilidad para su almacenamiento, muy bien. Por ejemplo, en una obra hay que levantar la boquilla de una piscina, para ello se utiliza el ácido y ese es un riesgo químico. Completamente, Mateo, así es.
¿Qué dice el sistema globalmente armonizado de lo mínimo que debe tener la ficha técnica? Ferney, vamos a ver un poquito de ese tema, no tan a profundidad, para que le digo mentiras, porque ya es algo que tiene que ver un poquito más con manipulación y almacenamiento y otra serie de cosas, en el entendido que sé y comprendo que debe ser también de seguridad y salud en el trabajo. Me comprometería que de pronto tomemos unos slides para que hablemos de eso, ¿sí? Pero ahorita no lo tendría como para explicarlo, ¿no? Vale, con gusto, Ferney. Deme un segundito. Listo. Bien, continuamos entonces. Un segundo, por favor. Gracias. Y según su origen, también tenemos entonces la siguiente clasificación de los riesgos. Riesgo biológico, que son sustancias de origen vegetal, animales presentes en los lugares de trabajo que pueden causar enfermedades o malestar. Se refiere a virus, hongos, bacterias o parásitos presentes en las materias primas o en el ambiente. Un segundo, por favor, rápido. Soy analista químico y siempre se deben tener fichas técnicas. No puedes recibir ninguna sustancia sin ficha. Listo. Un segundo, por favor. Son riesgos, porque ya estamos hablando de esta parte, que es la combinación de la probabilidad. Entonces aquí ya nos está diciendo sobre los riesgos. ¿Listo? Y ahorita vamos a leer lo que nos dice Mateo. ¿Listo? Entonces respondiendo son riesgos, ¿vale? Bien, continuamos entonces. Riesgo ergonómico. Deriva de una relación inadecuada con el mobiliario, máquinas o instalaciones que pueden afectar a la salud del empleado, ser la causa de errores, fatiga o accidentes de trabajo. Ahorita vamos a ir desglosando cada uno de estos temas y vamos a profundizar un poquito más sobre los conceptos que manejamos. ¿Listo? Riesgos psicosociales. Entonces, características del trabajo que generan estrés o tienen efectos sobre la conducta, concentración y estado de ánimo del personal. Riesgos de seguridad. Dentro de estos encontramos los problemas con las instalaciones de servicios, el orden, limpieza, la señalización y las pautas de trabajo indicadas en manuales y procedimientos. Incluyen los riesgos mecánicos provenientes de los elementos, herramientas, infraestructura o instalación en general. Entonces, de este riesgo de seguridad hay que tener cuidado con eso porque muchas veces cuando nos está diciendo acá sobre la interacción o lo que dice que son los riesgos mecánicos provenientes de elementos como herramientas, infraestructura o instalaciones, es el diseño que tenga la máquina, el diseño que tenga la herramienta. Más que de pronto el diseño es el saber usar la herramienta. Muchas veces obviamos algunos pasos, ¿sí? O de pronto utilizamos de otra manera la herramienta porque se nos hace más efectivo o menos dispendioso su manejo, ¿sí? En este entendido, por eso es que nos habla de los riesgos mecánicos provenientes de ellas. Y ahí tenemos que tener en cuenta los de seguridad, porque muchas veces nosotros decimos, no, pero es que si es un problema de herramienta, entonces no es un riesgo de seguridad, sino viene siendo un riesgo físico, ¿sí? Porque puede haber un arrastre, un atrapamiento, puede ser alguna de esas situaciones, pero miren que es más el analizar desde el concepto de la seguridad, es decir, la interacción de la máquina con el ser humano y cómo está él trabajando respecto a la forma de trabajar con la máquina, ¿sí? Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que evaluar, porque muchas veces decimos, no, 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 es que eso tiene que ver es más bien con el riesgo mecánico de atrapamiento, perdón, riesgo físico de atrapamientos, o en algún momento de alguna situación que está presentando por vibración, otras cosas. No, es que no estamos utilizando bien la herramienta y tenemos que abordar este problema desde la seguridad. Muy rápido para acá. Profe, el anterior es riesgo 3 con químicos, ¿cierto? Sí, sí se presenta
que están determinados dentro de una resolución que es la que vamos a ver por ahí, la 2090, que es la que nos habla de elementos altamente, bueno, asociados con temas de cáncer y otras cosas. ¿Sí? Pero entonces, sí, se consideraría esa clase de situaciones por grado de concentración del elemento y tiempo de exposición. ¿Vale? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos lo de TLB y eso, TLC, TLB, perdón, disque TLC, TLB. Listo. Edward me dice, el almacenista debe descargarlo en el Internet y o pedir el apoyo al SST de dicho producto, socializar el empleado y rotularlo. Sí, Edward, pero por eso, como bien lo decían unos compañeros arriba, desde la persona que está, eh, el proveedor, quien está suministrando el elemento, él es el que debe tener esa ficha técnica. ¿Listo? ¿Los riesgos de seguridad son los mismos riesgos locativos? Sí, sí y no. Sí, puede ser en su momento, porque puede estar asociado a una mala distribución, mala señalización, la forma de desarrollar una actividad puede ser, sí es cierto, pero es que la parte de locativos nosotros lo tomamos un poquito, bueno, un poquito no, un poquitazo. Nosotros tomamos esa parte de seguridad, de riesgos locativos, es lo inherente a la falencia que tiene de pronto redes hidráulicas, atención de emergencias como incendios, camillas y otra serie de cosas. ¿Sí? Eh, Puede ser también que sea conexiones hechizas, cableado, ¿sí? Entonces, ahí tiene de parte y parte. ¿Se puede manejar de esas dos maneras? Sí, señor. Tiene la razón porque cuando se hace una evaluación de riesgos, nos muestra riesgos de seguridad o locativos. Entonces, puede ser de los dos lados. ¿Listo? Se maneja desde compras de almacenaje operativo. Ok. Cuando se presenta un accidente de trabajo, ¿dónde debe ser reportado, David? Entonces debe estar reportado a la ARL. Lo primero es, debe ser de conocimiento del jefe directo, ¿no? Debe en su momento enviarse o remitirse al trabajador al centro de asistencia más cercano o al que tenga por red, ¿cierto? Y debe informarse a la ARL. Dice, la normatividad dice que tiene hasta no sé cuántas horas, que no, mire, un consejo, no deje que pasen los incidentes o accidentes de trabajo sin reportarlos a la ARL. Yo sé que le van a pegar el salto y van a decir, no, pero ¿cómo se le ocurre? ¿No? Que entonces van a generarnos una serie de no conformidades y una serie de situaciones. Mire, es lo mejor, reporte los incidentes o accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque desde el lugar donde usted está llevando a la persona, si es una EPS, y lo primero que le preguntan a uno, no sé si a usted les habrá pasado, cuando uno llega allá, no, es que me tronché el pie, así hablando muy coloquialmente. O no, me esguincé el brazo, bueno, no sé, infinidad de situaciones. Y lo primero que le preguntan a uno, ¿estaba trabajando? No estaba trabajando. ¿Para qué viene esa pregunta? Que la EPS tiene la obligación de suministrar los llamarlo los primeros auxilios, sino la atención adecuada para, si fue un accidente de trabajo, informarlo, remitirlo a la ARL o preguntarle al empleador cuál es la ARL y que lo lleven al centro de atención de la ARL. ¿Ven? Entonces, lo primero que va a salir a decir la ARL es, un momentico, ¿cómo es que la EPS me está reportando a mí un accidente de trabajo y usted por qué no me lo está reportando? Entonces, por ahí empiezan a molestarle a uno la vida. ¿Sí? No es por querer hacer las cosas porque ya, ajá, no. Ese es el protocolo. O sea, es mejor y es importante que tan pronto se esté trasladando al empleado, también se esté reportando a la ARL como un accidente. No es que los accidentes que se deben reportar son los graves o los que generan incapacidad. Vuelvo y repito, desde mi experiencia, ya me he dado cuenta que muchas veces la EPS, porque ellos no van a asumir esos gastos, porque no es un accidente de origen común, que estaba caminando por la calle y me tropecé, me caí, me golpeé o algo pasó, ¿cierto? Sino es algo generado desde el trabajo. Entonces, mucho cuidado con ese tema también. Dice por aquí rápido, eh, locativos enfocados a inestabilidad de terreno, piso, resbaloso, de esa forma lo veo. Sí, Luis, de luz, pero también entonces tenemos los que te digo, porque puede ser que estemos generando alguna situación cuando tenemos sobrecarga en tomas y otra cosa
cuando tenemos cableado por fuera. ¿Listo? Profe, y el ISO hace el reporte, el CISO. Henry, por lo general lo hace la persona encargada de recursos humanos, pero hay empresas donde el que tiene el usuario es el CISO, pero por lo general siempre es la persona de recursos humanos la que hace. ARL dependiendo de accidente y grado de complejidad. Leonela, recuerda, si es algo generado desde la situación laboral, ya, ARL, no le pongas más peros porque si fue poquito, muy grande o pequeño, no, ya, ARL. Si fue camino al trabajo, EPS, ¿listo? Si fue cumpliendo alguna actividad propia del trabajo, independiente si sea en las oficinas o en el lugar de trabajo o en otro lugar o fuera de su horario de trabajo, accidente de trabajo. ¿Listo? Tranquilos que vamos a ver el concepto de lo que es un accidente de trabajo y cómo está determinado qué es un accidente de trabajo. ¿Se debe hacer antes de las 24 horas de reporte de la ARL? Sí, Jorneley. Lo que pasa es que ahí es donde nos dice, ahí es donde nos dicen, tiene hasta tantas horas, pero la verdad, no se fíen de eso. Háganlo de inmediato, tan pronto se transporta el trabajador, se hace. Profe, ¿el sector de los electricistas presentan más riesgos de trabajo? Jason, lo que pasa es que los que más reportan o digamos que los que más se evidencian como accidente, en accidentes o que aportan a accidentes de trabajo graves, mortales, severos, simples, son desde el sector de la construcción, el sector de la minería, ¿sí? Pero pues, de acuerdo, y tengo claro que también el sector energético tienen unos protocolos bastante rigurosos al respecto, que se pueden presentar o se presentan sí, pero ya es una situación un poco más baja respecto a lo que presenta el sector de construcción. Muchas veces la ARL no responde. María José, recuerda, no podemos ahorita interactuar, respondo así rápido y ya entonces continuamos con la formación. Al final, por favor, vamos a interactuar. No, Oscar. La ARL debe responder. Por eso es que si nosotros como SST no tenemos claros los procedimientos, por ahí es donde la ARL dice, yo no le respondo. ¿Sí? Si no cumplo con el mínimo de horas para reportar el accidente de trabajo, si no lo reporto de la manera que debe ser, si no cumplo con la documentación del sistema de gestión, o sea, todo ese tema. Entonces, por eso tienen que tener mucho cuidado. ¿Listo? Y me uno a lo que dice Eric, el reporte de a la RL se debe hacer de inmediato. Eso es, como tienen una plataforma, de inmediato uno lo entra ahí al FURAT, eh, entonces no hay problema. El riesgo laboral depende de la actividad que realice la compañía. En fin, sí, sí, Valeria, pero recuerda que si estamos hablando de sustancias químicas, de inmediato el riesgo se sube. ¿M? Así sea almacenamiento. Si depende de la actividad de mi área, hacemos parte del riesgo a nivel 5. Ok, gracias. John dice, sí, es camino al trabajo y van a la ruta de la empresa, es accidente de trabajo. Sí, John Jairo. Eso lo vamos a ver más a profundidad, tranquilos. Profe, si en labores tiene una hernia, ¿cómo se clasifica? Edison, eso no es un accidente de trabajo, sino una enfermedad de origen laboral. A menos que sea porque se presentó una situación de extrema, de inmediato cargue todo eso, póngase a cargarlo y la persona en ese momento refiere a algún tipo de dolor y se va se va al médico y es reportado como un accidente de trabajo porque es la ocurrencia por una situación eh, única y de una vez en su trabajo. Es decir, lo pusieron a cargar eso, jamás en la vida lo habían puesto a cargar. O siempre había trabajado con elementos que permiten levantar peso. Pero por lo general esa clase de hernias siempre se asocian a enfermedades de origen laboral porque corresponden a una serie de actividades que vienen en el tiempo, ¿sí? Y mal diseñadas o mal controladas, entonces generan esa clase de hernias. Pero vuelvo y repito, accidente de trabajo siempre y cuando sea el manejo de una carga extrema de inmediato y que por alguna falla eh, los herramientas o los elementos para levantarla no funcionaron bien y hicieron que la persona recibiera toda la fuerza de ese peso. Entonces, en ese entendido, sí, y se entiende como accidente de trabajo. Claro, hay que hacer el reporte de la investigación del accidente, tomar versiones de testigos, quien realice reportes el HSE con licencia en salud ocupacional.
Continuamos entonces miren que eso está súper interesante. ¿Bien? Bien, continuamos acá. ¿Cuáles son los factores de riesgo físico? ¿Listo? Todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que pueden provocar efectos adversos según la intensidad, la explosión y la concentración de los mismos. Entonces vamos a ver cuáles son los factores de riesgo físico. Recuerden, antes estábamos viendo cómo estaban clasificados. Ahora vamos a ver cuáles son los factores, ¿sí? Para que nos demos cuenta. Ay, profe, pues usted ya por allá arriba dijo ruido y vibraciones. Sí, es que los vamos a ir explicando uno a uno, ¿vale? Bien, entonces tenemos el ruido, así muy rápido por aquí. Tengo una duda, ¿puedo ser atendido por la EPS aun cuando el incidente o accidente fuera laboral? Sí, 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 Luis Carlos. Se entrecorta el audio, ¿para todos es lo mismo? Fabián nos dice. Mientras tanto, le contesto rápido a Luis Carlos. Sí, ¿cuál es la que se entrecorta? Bueno, dame un segundito. Vamos a mirar a ver si de pronto lo organizamos por este lado. ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Mucho mejor? Listo. Y en este momento, ¿cómo me escuchan? Mucho mejor. Bien, bien. Confiemos a ver, ya cambié el plugcito ahí del audio para el otro lado, a ver cómo nos va con esto. ¿Eh? No hay problema. Muchas gracias para todos. Entonces, respondiendo rápido a nuestro compañero, sí, ¿qué es lo que sucede? En el momento a usted lo debe atender cualquier centro que esté en capacidad para atenderlo según la emergencia que usted presente. Luego se determina cuál fue el origen de la situación y en ese momento es cuando se traslada a los centros de asistencia según los que tenga la red de la ARL o si no es accidente de trabajo, entonces pues la EPS por lo que es un accidente de origen común o una enfermedad de origen común. Bueno, pero ARL todo lo que tenga que ver con el trabajo. Pero no es que la EPS diga, yo no le puedo atender. No, la EPS atiende a la persona, estabiliza, buscan cuál es el lugar a trasladar, se traslada, ¿ok? Y después entre ellas dos se hacen ese recobro, lo hacen así. ¿Listo? Eso es de ellos ese tema. Por eso es que yo les digo a ustedes que la EPS de primeras, antes de, bueno, después de pedirle a uno el nombre y todo lo demás, lo primero que le dice a uno es eso. Este accidente sucedió en virtud del trabajo o de tal cosa. ¿Listo? Entonces sí, se debe tener. Bien, gracias para todos compañeros. Entonces, llegamos con los factores de riesgo físico. El ruido. Un sonido se denomina ruido, ojo, que es diferente la palabra sonido a ruido. Un sonido se denomina ruido cuando resulta molesto, desagradable o no deseado. El ruido es un contaminante que puede producir daños y efectos indeseables de tipo auditivo y extraauditivo. Entonces vamos a ponerlo un poquito más suave. Ruido. Bueno, sonido es cuando tiene cierto nivel de decibeles. El sonido se mide en decibeles. ¿Listo? Y cuando pasa, no vamos a ver ahorita esa tabla, no se me preocupen que la vamos a ver después. Yo les digo, vamos pasito a pasito. Cuando pasa cierta cantidad de decibeles, se considera ruido. ¿Listo? Y es en ese momento donde se considera un factor de riesgo. Entonces, ¿por qué? Porque es que muchas veces le dicen a uno, ay, es que ese es un ruido excesivo o ese es un sonido excesivo. Pero si no se tiene dentro una medición adecuada, nosotros no podemos llegar a decir que sí realmente existe el ruido o no. Hay algunos que son perceptibles, o sea, listo, qué pena con ustedes, discúlpenme, una caída de internet, fue el internet, no fui yo, pero sí se cayó. ¿Listo? Entonces estamos todos allí. Nuevamente, qué pena con ustedes. Comparto pantalla, por favor. Discúlpenme, continuamos acá. Y dicen, ahora sí, gracias. Dice nuestro compañero, miren, una pulidora. Ujú, compañeros, ¿quién armó el grupo? Ay, TST. Bueno, eso ya es otra cosa. Listo, listo, listo. Una pulidora, claro que sí. A eso es a lo que se le denomina ruido. Muy bien. Son situaciones que ya hacen que uno se tenga que tapar los oídos o tenga que utilizar alguna clase de protectores, perdón, o protecciones de barrera. ¿Listo? Las vamos a ver cuando estemos viendo elementos de protección personal. Por eso es que nuestra formación se llama elementos de protección aplicados a la industria. ¿Listo? Pues vamos a continuar. Bien, el taladro y doble protección auditiva, dice Sandra. Perfecto, así es.
Listo, entonces ya entendemos el concepto de ruido, ¿listo? Vibraciones. Una situación similar ocurre con las vibraciones, que pueden producir daños y lesiones. Muy rápido, pulido, sí. Daños y lesiones o bien efectos relacionados con el malestar musculoesquelético. ¿Listo? Más musculoesquelético. ¿Qué sucede con este tema? Resulta que nosotros tenemos diferentes maquinarias o máquinas. Ahorita, por eso estoy simplemente mirando, pero no estoy hablando en el chat. Ya ahorita continuamos con lo que nos dicen en el chat nuestros compañeros que están haciendo aportes muy interesantes. Resulta que existen alguna serie de máquinas, maquinarias, herramientas que producen vibraciones. ¿Listo? Entonces, pues a los que no manejamos esta clase, digamos este martillo neumático, pongámoslo de esa manera, a los que no lo manejamos, pues nos parece como, uy, tan chévere, mire cómo se mueve ese señor, ¿sí? Pero vaya, usted trabaje 8 horas al día durante quién sabe cuántos días a la semana o al mes, ¿cierto? En ese martillo. Ahí es donde se nos generan esa clase de desórdenes o lesiones, ¿listo? Entonces, por eso nos habla malestar musculoesquelético. ¿Por qué esquelético? Porque resulta que ellos pueden tener lesiones en tejidos blandos o desórdenes al nivel esquelético, es decir, que exista desgaste de alguna clase de las articulaciones o en alguna clase de situaciones se presentan escoliosis o otras situaciones que son mucho más graves. ¿No? Entonces, por eso es que nos está hablando de desórdenes musculoesqueléticos, ¿vale? Miremos aquí rápido, 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 rápido. Dice un taladro, doble protección auditiva, pulidora, el rompedor. Aquí entra el nuevo taladro, ¿ok? Taladro, taladro, martillo con compresor, las vibraciones de una banda transportadora. Muy bien, porque mire lo que nos está hablando Sergio, no necesariamente tienen que ser herramientas de impacto. Esto también está generando vibraciones. ¿Qué enfermedad puede presentar un soldador de industria petrolera a largo plazo? Mm, buena pregunta. Irritación a nivel de sistema ocular, irritaciones. Quemaduras, pero no son enfermedades, digamos que eso es un poco más bien de otro tipo de accidente, ¿listo? La irritación sería una de las más normales. De pronto los vapores que se generan por la serie de, pues el momento de realizar su actividad puede generar entonces en algún momento irritaciones mucosas o de pronto alguna serie de enfermedades a nivel pulmonar. Puede ser, ¿listo? Em, pero que la tenga más clara, déjame y la miramos también. Ya tengo dos cositas para responder aquí. Luz dice saltarín o rana. Bueno, yo no conozco ese saltarín o rana. Daisy dice motosierra. Mateo dice, ¿eso tiene sus horarios para poder trabajar con ellos? Sí, Mateo. Es claro que ellos tienen cierta cantidad de horas y eso es por el tiempo límite de exposición que se presenta. Es muy cierto. Pero también, entonces, está tiempos de descanso, pero producciones también. Entonces, hay cositas como para analizar en su momento. Vibrocompactador, túnel de carpo, ahora Harold, sí señor, vibrocompactador, la pulidora profe vibra y el sonido es molesto también, sí señor, y genera material proyectado, entonces también puede generar a nivel de sistema ocular problemas. Efectos en el sistema nervioso, dice Daisy, sí señora, ese es uno de los efectos que tiene. Y se deben tener dos trabajadores para superar el TAREC. El calcio en los huesos, descalcificación, conductores de equipo pesado como tracómulas, soldadores respiratorios visual y de piel, dice Sandra, desgaste en la vista, epicondilitis, canguro compactador de vibración y ruido. O rana nos dice que, de aplanar el suelo o compactarlo. Ah, bueno, ok, gracias.
mezcladoras de cemento, trastornos musculoesqueléticos por exposición a radiaciones y calor. El motor también genera vibraciones, bulldozers, retroexcavadoras, vibración y sonido. Listo, muy bien. Listo hasta ahí. Factores de riesgo físico. Vamos a ver entonces también se puede definir como diferentes formas de energía presente en el medio ambiente que tienen la potencia de causar lesiones a los colaboradores. Y dentro de ellas tenemos las presiones anormales. Presión atmosférica es la presión ejercida por el aire en cualquier punto de la atmósfera. Es la fuerza por unidad de superficie ejercida por la atmósfera sobre los cuerpos situados en la superficie de la Tierra, ¿no? Esa es una presión atmosférica, ¿no? No tiene problema. Aquí es donde empezamos a hablar de ese tema, presiones anormales. La atmósfera contiene habitualmente un 20,93% de oxígeno. El organismo humano está adaptado para respirar el oxígeno atmosférico en una presión a unos 160 mmHg. Vamos a mirar qué es ese mmHg a nivel del mar. La abreviatura mmHg significa milímetros de mercurio. El mercurio se utilizó en los primeros indicadores de presión precisos y es utilizado como unidad estándar en la medición de presión. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos está diciendo esto que está acá. Presiones anormales. También se considera una presión normal de 700, anormal, perdón, de 770 milímetros de mercurio a nivel del mar, dependiendo del caso. El caso. Algunas personas por su trabajo se ven sometidos a altas o bajas presiones. Presión anormal baja es aquella que existe en los lugares o lugares de trabajo cuya magnitud es de 522 milímetros de mercurio o menor a ellas. Y, wow, aquí se nos cruzó esto. Presión anormal alta es aquella que existe en los lugares local o locales de trabajo cuya magnitud es de 1520 milímetros de mercurio o mayor, es decir, a mayores alturas. ¿Listo? Y los otros a trabajos bajo el mar o en bajo tierra. ¿Listo? Un segundo, miramos aquí rápido. Por eso se presentan accidentes en los Keyson por la presión y la energía de la Tierra. Ok, bien, bien, Viviana. De pronto, si nos quisieras hablar un poquito al final de eso, sería chévere. A ver cómo es el concepto. Bien, te agradezco mucho. Listo. Ahora también tenemos temperaturas anormales y temperaturas normales. ¿Listo? Anormales. Entonces vamos a ver cuáles son las anormales. La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general, medida por un termómetro. En el caso de que un ambiente de trabajo presente temperaturas muy altas, el trabajador expuesto puede llegar a sufrir daños en su salud. Temperaturas anormales bajas. Las temperaturas ambientales inferiores a 15 grados centígrados pueden provocar una carencia de confort, principalmente en los trabajos sedentarios y ligeros, mientras que una exposición prolongada a temperaturas que estén por debajo de 10 grados centígrados pueden ocasionar daños para la salud. Temperaturas anormales altas. A los 27 grados centígrados, la peligrosidad de realizar trabajo físico se sitúa en el nivel de precaución, o sea que es extremadamente peligroso trabajar en ese momento. En contraste, a los 28 grados centígrados, si la humedad es del 85%, el trabajo físico alcanza un nivel de riesgo situándose en precaución extrema. En cuanto a las radiaciones, y sé que aquí hay personas que trabajan en la parte de electricidad, ahorita si nos quieren hacer una acotación al respecto, sería bueno. Radiaciones no ionizantes. Comprende un gran número de radiaciones representadas por las ultravioletas, la luz visible, infrarrojos, microondas y radiofrecuencias. En este tipo de radiaciones, la energía de los fotones emitidos no es suficiente para ionizar los átomos de las materias sobre las que inciden, por lo que son mucho menos peligrosos para el cuerpo humano, aunque también tienen efectos sobre nuestra salud. Entonces, sí,
pero cuando se presentan bajo circunstancias extremas en su momento, ¿sí? Entonces, aquí no se consideraría como un riesgo alto, una radiación no ionizante, a menos que haya una frecuente exposición al mismo. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son no ionizantes y cuáles son ionizantes. Construcción de redes o torres telefónicas, ahí puede presentarse las radiaciones. Chévere, David. Listo, ya sé entonces quién nos va a colaborar ahí, porque aquí hay una preguntita también en ese aspecto. ¿Y cuáles son las radiaciones ionizantes? Las radiaciones ionizantes son aquellas capaces de emitir electrones orbitales procedentes de átomos ordinarios eléctricamente neutros, que dejan tras sí iones de carga positiva. ¿Listo? Los electrones, así proyectados, pueden causar a su vez nueva ionización por interacción con otros átomos neutros. Tipo de radiación de alta energía que tiene suficiente energía como para eliminar un electrón, una partícula negativa, dentro de un átomo o una molécula y causar su ionización. De pronto aquí, no, un poquito no. Todavía no. Factores de riesgo químico. Todas las sustancias orgánicas e inorgánicas, natural o sintética, que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso pueda incorporarse al ambiente en forma de polvos, humos, gas o vapor, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos, y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con ellos. La pregunta que yo iba a hacer es, ¿por qué se considera cuando se trabaja con alta tensión que pueden ser radiaciones ionizantes? No sé. Ya miramos la parte de la ionizante. Miramos acá. Tan, construcción de redes. David, de pronto si nos pudiera ayudar alguien de allí que nos diga por la tensión que se maneja, la alta tensión. Vamos a devolvernos un momento, entonces vamos a ver cuáles se consideran radiaciones ionizantes. Dentro de ellos tenemos una parte del espectro de la luz solar como una radiación ionizante, los rayos X y los rayos gamma, ¿listo? Como radiaciones ionizantes, son las que generan desórdenes a nivel celular, ¿listo? Entonces, eso es lo que se genera como rayos X, perdón, como radiaciones ionizantes, ¿listo? Entonces, igual la vamos a ver en su momento y vamos a ver otros ejemplos al respecto. Un segundo, por favor, no me vayan a... Voy a cerrar un momentico el audio. Gracias. Sí, me quedé un momentico en silencio, pero ya gracias, Valeria. Eh, voy para acá. Entonces, muy bien, aquí como dice Viviana, decía, ok, mira, aquí ya estamos hablando del tema. Eh, construcción de redes a torres y la radiación generada por gammagrafías o soldaduras. El personal de salud está expuesto a rayos X, resonadores, tomógrafos y en cirugía del arco en C. Para esto, el uso de chalecos plomados. Esas son las radiaciones ionizantes, Jaime, casi como Daniela lo estaba escribiendo ahí arribita. Entonces, así. También existe una parte de la frecuencia de las radiaciones que son producidas por el sol. Sí, tal cual. Profe, las celdas para tomar radiografías o las soldaduras en tuberías de alta presión también son radiaciones ionizantes. El uso de dosímetros con medición diario máximo semanal no sobrepasar el mes. Personal de la salud, dice Daniela. Vale, chévere. Qué bien, Daniela, gracias. Toda esa clase de circunstancias que ustedes nos están hablando son las situaciones que se deben tener en cuenta. Por eso ahorita estamos viendo así como eh, la introducción y luego entraremos a ver cada una de ellas y de pronto con ejemplos que ustedes nos brinden también sería interesante poder complementar la información. Listo. Me dice aquí,
Los factores de riesgo químico, todas las sustancias orgánicas e inorgánicas, naturales o sintéticas que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso puedan incorporarse al ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos, y en cantidad que tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con ellos. Ya lo habíamos visto. Mire, don Jairo nos habla que si es considerando la soldadura con 110 voltios o 6013 con radiación ionizante, ok, que si está considerada esa soldadura, ¿sí? Como radiación ionizante. Entonces, deme un segundito y ya lo ubicamos sobre el vademecum que tengo acá. Sobre esa soldadura sí no tendría claramente ese tema. Entonces, un segundo, por favor, y ya lo miramos. ¿Listo? Bien. Miremos mientras tanto aquí cómo estamos viendo lo de los factores de riesgo químico. ¿Listo? Contaminantes según su estado físico. Entonces, el estado físico de los contaminantes eh, condicionan el comportamiento de la gente y las acciones de detección. Entonces, vamos a ver en el sólido cómo se determina estos factores. En los sólidos son las formas de los productos químicos menos probables de ocasionar envenenamiento químico. ¿Listo? La forma de contaminación es por contacto directo o contacto directo con la piel o si pasan a los alimentos cuando se ingieren. ¿Listo? Por ingesta del mismo. Los productos químicos en forma sólida pueden desprender vapores tóxicos. ¿Listo? Un segundo, vemos aquí rápido, 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 rápido. Ficha técnica, por ejemplo, en el cemento, ¿sí? Como lo dije antes, por ejemplo, del ácido muriático, dice Mateo, muy bien, gracias, perfecto. Cuando se realiza un proceso que involucre estos materiales, se puede convertir en una forma más peligrosa, es decir, la madera, cuando, cuando se procesa, se convierte en polvo de madera. La varilla de soldadura, que era lo que estábamos hablando por allí, se convierte en humos y gases. ¿No? Los líquidos. La piel puede absorber las sustancias químicas líquidas, dañando en forma inmediata a la piel y o ingresar al torrente sanguíneo, por lo que puede trasladarse a diferentes partes del organismo. En el caso de los humos químicos, son partículas aerodispersadas por condensación a partir de su estado gaseoso menor a 0,1 o a 0,01 de micras. Las nieblas son gotas en suspensión en el aire que se generan sea por condensación a partir del estado gaseoso o por dispersión mecánica de un líquido, espumas o atomizantes. Humo químico sería soldadura, dice Harold. Sí, vendría siendo por los vapores que desprende. Leo aquí rápido, 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 rápido. Por ejemplo, en el cemento, sí, en las pinturas. Por eso el trabajo en caliente es considerado trabajo de alto riesgo. Se considera enmarcado en la presión, presiones especiales, temperaturas especiales. ¿Humos químicos serían soldadura? Sí, ya lo hemos visto. Listo. Perfecto. Eh, un segundo. Las nieblas son gotas en suspensión en el aire que se generan ya sea por condensación o a partir del estado gaseoso por dispersión mecánica de un líquido, en espumas o atomizaciones. ¿Listo? En gases, entonces tenemos, un segundo, miramos que es que están. Dice, humos químicos, el CO2 que expelen los motores, sí, pero si se tienen concentraciones altas, Rosaura recuerda que a lo último vamos a dar el tiempo para interactuar. El personal de aseo o en nuestra casa, por el descuido de mezclar hipoclorito y ácido muriático, eso es tóxico. Eso se llama por concentración de vapores. Sí, por eso las personas que trabajan en,
en la parte de limpieza, aseo y demás, tienen que tener esta clase de capacitaciones, condiciones de hierro y lluvias ácidas, dice Héctor. Listo. Contaminantes según el estado físico, entonces vamos a ver los gases. Algunos de los gases pueden producir inmediatamente efectos irritantes y sofocación por cerrar sus vías aéreas. Los vapores son la forma gaseosa de sustancias que en condiciones normales a 25 grados centígrados de temperatura y a 760 milímetros de mercurio de presión se presentan líquidas o sólidas. Los aerosoles se producen por dispersión de partículas sólidas o líquidas en un medio gaseoso. Los humos son partículas resultantes de la combustión incompleta, compuesta principalmente por carbono. Un segundo, por favor, aquí rápido. ¿Qué elementos de protección personal debemos tener en cuenta para la manipulación de elementos químicos? Entonces, un segundo, aquí salgo. Listo. Allí tenemos que empezar a trabajar con diferentes tipos de protectores nasobucales o lo que se denominan como caretas, ¿cierto? Y dependiendo del elemento que querramos en su momento, impedir que entre en contacto con las vías respiratorias, tendremos que utilizar los diferentes cartuchos, cartuchos de carbón activado, cartuchos con doble protección u otra serie de elementos, pero eso lo determina o se determina desde la ficha técnica y desde la matriz de elementos, eh, personales, elementos de protección personal, perdón. Ahí se empieza a determinar cuál es el tipo de elemento de protección que se va a utilizar. ¿Listo? Entonces eso más adelante. ¿Ya? Entonces, por el momento es eso. Es importante verificar la MSDS del producto químico a usar. Ahí nos dan los EPPs que se requieren. ¿Listo? Bien, fibras, las partículas cuya longitud es por lo menos 3 veces su ancho. Rocíos que forman parte, se forman en parte con frecuencia por el paso del aire o de gases a través de un líquido. ¿Listo? Y entre los factores de riesgo biológico son todos aquellos seres vivos, ya sean de origen animal o vegetal, y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos presentes en el medio de trabajo y que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud del trabajador y que pueden ser, no, pueden ser absorbidos de diferente manera. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué se puede hacer. Se tiene un grupo de microorganismos que son los hongos, virus, bacterias, parásitos y las ricketsias. ¿Qué se entiende por ricketsias? Es una infección bacteriana y la gente la puede traer, lo puede contraer a través de una picadura de un animal. Yo sé que hay algunos de allí que han trabajado en tierras caliente, húmedas o en lugares que tienen bastante presencia de animales. Nos hablarán un poquito de estas famosas riquezas. ¿Listo? Y ahí llegaron, ¿sí ven? Daniela nos está hablando ya de ellas. El dengue, la malaria, el chikungunya, muy bien. Eh, sé que también hay otra, esperen un segundito. Leishmaniasis como tal, la fiebre amarilla. Ujú. Las malarias también se tienen ahí, sí, ya lo dijo Daniel en su momento. Una de las que más oímos nombrar nosotros es la famosa leishmaniasis. Chagas. Eh, ¿Qué son las chagas o cómo se manifiestan? No sé cómo. Bueno, la conjuntivitis, digamos que, José, la conjuntivitis tiene diferentes factores, ¿cierto? Ya, dice que por picadura del pito, de la picadura de los pitos, picadura de un insecto denominado pito. Ok, ok, bien, perfecto. Miren eso. También entonces ese es otro concepto a tener en cuenta. El paludismo. Las chagas es una enfermedad transmitida por un insecto
que con el tiempo produce daños en el corazón. Ok. El, el paludismo. Muy bien. Perfecto. Entonces, eso es lo que son las riquezas. ¿Listo? Bien. Y artrópodos, animales vivos y o plantas que estén presentes en diferentes ambientes laborales y que ingresan al organismo o por contacto con la piel. Eh, Archivos con factores de riesgo biológico, Vanessa, de hecho, el archivo desprende esporas por el mismo deterioro de los materiales, como el papel, el cartón y demás. Entonces, sí se genera una serie de esporas y esas son enfermedades que se asocian mucho con los trabajos en archivo y archivística. ¿Listo? Dice, la enfermedad de las Chagas es una enfermedad infecciosa ocasionada por un parásito encontrado en las heces de la vinchuca. El mal de Chagas, el mal de Chagas. Es común en los lugares donde viven los insectos triatóminos que transmiten el parásito en América del Sur, en América Central y en México. Vea pues, miren, todos los días se aprende algo y mucho más. Que bueno, qué chévere. Muchas gracias para todos los que me han aportado aquí al respecto. Listo, continuamos entonces. Eh, Pueden ingresar al organismo o tienen contacto con él y pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones. Los agentes biológicos se pueden clasificar en cuatro grupos de riesgo, según lo expuesto en la Guía Técnica para la Exposición de Agentes Biológicos. Este documento, ustedes me lo confirmarán al finalizar la formación, y si no, yo se los coloco ahí en la plataforma. Por favor, me lo confirman, porque me da la impresión que yo ya lo subí ahí, pero por favor, ustedes me lo confirman después. ¿Listo? Dice Viviana, en este caso un buen ejemplo es el COVID, que es un virus. En mi caso es mi trabajo diario. Cuando fui por urgencias, pasé por la ARL y me hicieron seguimiento, pero todo iba dirigido a mi vida diaria y mi trabajo, a pesar de usar los CPP correctamente. Viviana, tú trabajas en el sector, sí, tranquilos, no hay problema. Viviana, ¿tú trabajas en el sector de la salud? Por favor, me comentas ahí rapidito. Viviana. Tun, tun, tun. Es catalogada de enfermedad laboral para el personal de la salud, dice Brian. Sí, señor, soy auxiliar de enfermería. Ok, sí. Eso era lo que quería hacer la aclaración, según lo que Brian nos está comentando también. Arriba. Resulta que cuando nosotros hablamos de, se distorsiona otra vez el audio. Mateo, vamos a ver un segundo, a ver si de pronto otra vez se sostiene, porque es que este internet sí está un poquito, pero mejor dicho. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Mire, se entiende por enfermedad de origen laboral, ella que surja a raíz de mi actividad a la que estoy contratado. ¿Ok? Bien. Por eso les digo, no voy a aterrizar un poquito más, porque pues eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos accidente de trabajo, enfermedad laboral, todo ese tema. ¿Listo? ¿Qué sucedió en el momento con el COVID? Resulta que el COVID es algo que jamás en la vida nosotros habíamos visto. ¿Por qué? Porque han existido infinidad de pandemias, pero pues de hecho nosotros nunca la vimos. La última fue por allá, la fiebre escarlata y la fiebre amarilla. Y por allá en la Europa antigua estábamos hablando de la peste negra. Lo que pasa, Sergio, es que el H1N1 como tal, o la fiebre aviar o todo eso, no se consideraron pandemia. Sí tuvo influencia en el mundo, pero como estuvo controlada, no fue pandemia. ¿Sí? Entonces se considera pandemia y por la Organización Mundial de la Salud se considera es cuando es una situación que sobrepasa en todo a los organismos de salud. ¿Listo? Y que se presenta
diferentes regiones sin control o, como nos pasó en esta parte, en el mundo entero. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucedió aquí? Resulta que eso se empezó a generar y empezaron a decir, no, pero pues es que yo, para mí, el COVID-19 es una enfermedad de origen laboral porque es que yo trabajo con personas, yo trabajo atendiendo público, yo trabajo en un, no sé, en un almacén de grandes superficies o algo así. Y no, no es así. El COVID se determinó como una enfermedad de origen común para las personas que no trabajan con el sector de la salud. Es una enfermedad de origen común, ¿sí? Por eso teníamos diferentes situaciones cuando una persona, inclusive a nosotros los maestros nos pasó en su momento. Fue hasta una guerra un poco ahí como harta, que no, que sí, porque es que nosotros atendemos a muchos niños, a muchos estudiantes, a muchas personas en el salón de clase, y entonces si llegan con COVID, pues sí, pero es que usted no está en el sector de la salud, usted atiende a mucha gente, pero pues es una enfermedad como si fuera la gripa, y si usted se le pegó una gripa, pues se le pegó una gripa, y no es de origen laboral. ¿Sí? Entonces fue como una situación ahí un poquito incómoda y harta con los primeros eh, reglamentos, regulaciones, y si debía ser tratado por la ARL o por la EPS en su momento. Entonces, por eso se llegó a ese momento, ¿sí? Se llegó al momento de pensar que para los trabajadores que no sean del sector de la salud, no tiene ninguna connotación de enfermedad de origen laboral. En cambio, para las personas que trabajan con la salud, sí es de origen laboral, toda vez que se dedican a proteger a esas personas que tienen ese virus o tienen un alto eh, grado de posibilidad de estar contagiado. Bien, entonces, por eso, así tengamos contactos con pacientes positivos para cierta enfermedad infecto-contagiosa, la ARL se encarga de hacer una investigación exhaustiva, dice Daniela. Mm, sí, es que, ¿cómo lo ponemos? Hagan de cuenta que eso es como cuando uno hace efectivo un seguro, entonces buscan por todo lado a ver si hay que pagar o no el seguro, ¿sí? Más o menos como para ese lado. Entonces, eh, son enfermedades de origen común siempre y cuando se determine que sí fue por ocasión de, pero si también se determina que no se brindaron los elementos de protección o elementos de bioseguridad necesarios para poder desarrollar el trabajo, entonces la ARL dice, "Mm, me da pena con usted, que pague, señor empleador". La cosita es como de ese tipo, ¿sí? Bien, dice así, tengamos contacto. Ah, ya, listo. En caso de las personas que trabajan con alimentos y adquieran COVID, ¿cómo se catalogaban? No, no importa. Eso es de origen común, es una enfermedad de origen común. Porque recuerden que el hecho en sí es que es un virus altamente contagioso, ¿cierto? Yo sé que nuestra compañera en algún momento nos irá a hablar del factor R0. Es un virus altamente contagioso, pero es transmisible entre los seres humanos, ¿sí? Se entiende y se comprende que el COVID, eh, el virus como tal, no se mantiene en el aire, adhiere a las superficies y dependiendo del tipo de superficie, tiene una duración. Su vida puede ser por horas o puede ser hasta días. ¿Sí? Entonces, sí, sí hay que tener en cuenta eso. Dice Claudia, yo no trabajo como personal de la salud, pero nos era diagnosticada y la pagaban como enfermedad laboral y la trataba la ARL. Uy, Claudia, ¿en dónde trabajaste o dónde trabajas? Perdón. Viviana dice acoso. Buscan que se desvíe la información original por 2 o 3 meses si es necesario. Wow. Daniela, es más, ya no brindan incapacidad por esta patología. De hecho, Daniela, lo que hacen es que uno tiene de pronto alguna clase de síntoma que se presume que sea de origen de esa enfermedad, lo que hacen a uno es aislarlo. Sí, nada más.
ya ni siquiera hacen el cerco epidemiológico, no hacen nada de esa vaina, y ahora solo es aislamiento. ¿Por qué? Porque antes como no teníamos en ningún momento el, de pronto las vacunas o, bueno, alguna serie de medicamentos que están saliendo o estarán saliendo en algunos meses para que se convierta en una enfermedad, pues, primero de origen común, que es lo normal, eh, que ya se tendría, y segundo, que sea de un tratamiento con cuidados paliativos, ¿sí? Entonces, pues, ya pasará a ser una gripa más de este mundo. Pero me dejó, fue pensando, Claudia, Claudia, cuéntanos, sin decirnos nombres propios, en qué sector trabajas, porque para que fuera recibido por la ARL sería interesante, para que nos lo contaras. Bueno, listo. Entonces, hablando de los agentes biológicos, se puede clasificar en 4 grupos de riesgo, según lo expuesto en la Guía Técnica de la Exposición de Agentes Biológicos del Instituto Nacional de Higiene en el Trabajo, INSHT, ¿vale? El agente biológico de riesgo uno. Su riesgo infeccioso es poco probable que cause alguna enfermedad y el riesgo de propagación a la colectividad es nulo o es poco documentado. Su profilaxis o tratamiento eficaz es innecesario porque corresponde a cuidados paliativos. ¿Listo? Segundo, en segundo nivel tenemos riesgos infecciosos que pueden causar una enfermedad o constituir un peligro para los trabajadores. El riesgo de propagación a la colectividad es poco probable y su profilaxis o tratamiento eficaz es posible generalmente. Es decir, nuevamente, hablamos de algunos medicamentos de orden genérico. Tercero, pueden provocar los riesgos infecciosos que pueden provocar una enfermedad grave y constituir un serio peligro para los trabajadores. Su riesgo de propagación a la colectividad es probable y su profilaxis o tratamiento eficaz es posible generalmente. ¿Listo? Entonces, nuevamente, lo que tenemos, un segundo. Dice Hamilton, el COVID-19 es catalogada enfermedad laboral, pero las empresas no lo reconocen porque les queda difícil probar si la adquirió en el trabajo o en la calle o en otro lugar. Ok, Hamilton, bueno, es un buen tema para que lo hablemos, porque han hablado mucho desde la parte de riesgos laborales sobre esos conceptos, pero bien, bien, chévere, chévere que veremos ahí. Dice Haider, se reconoció. Ok, bien, como de origen laboral. Qué bueno. Listo. Entonces, riesgos infecciosos ya de nivel 4 que provocan una enfermedad grave o constituyen un serio riesgo para los trabajadores. Su riesgo de propagación es elevado y adicional a eso, eh, ok, y trabajan en el sector eléctrico. Bueno, Haider, pues dependiendo de las empresas, la verdad, bajo normatividad, el concepto que se tenía era ese, pero pues bueno, pues chévere que ahora se esté determinando como de origen laboral, porque pues partiendo del principio que es una enfermedad no controlable, puede ser adquirida en cualquier momento, pues generaba una serie de situaciones que la EPS no pagaba por enfermedad de origen común, ¿cierto? Y entonces se veía disminuido la condición laboral del individuo y adicional a eso, se veía también disminuidos sus ingresos. Muy bien, muy bien. Y una profilaxis o tratamiento eficaz no es reconocido, o sea que no se tiene cura en el momento. El COVID en su momento estaba catalogado de ese nivel, pues ya no. ¿Listo? Bien. Y llegamos a los factores de riesgo psicolaboral. Consiste en la interacción en el trabajo, entre el trabajo, su medio ambiente, y la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte. Yo lo pondría, consiste en la interacción entre el trabajador, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte. Y por otra parte, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su satisfacción fuera del trabajo. Todo lo cual, a través de la percepción y experiencia, puede influir en la salud, rendimiento y la satisfacción del trabajador. Esto es un pronunciamiento desde el informe del Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. Por eso se denomina Comité Mixto. ¿Listo?
sobre sobre medicina del trabajo en su novena reunión de Ginebra en 1984. Miren que desde 1984 se viene hablando de ese concepto. Estos factores tienen la potencialidad de actuar sinérgicamente en la generación de accidentes de trabajo. Los determinantes de los factores psicosociales son mentalidad, motivación, interrelaciones humanas y los factores intrínsecos. Por allí vimos en un cuadro donde hablaba de factores extrínsecos y factores intrínsecos, y dentro de ellos teníamos todo el tema del individuo, del ser humano, ¿cierto? Entonces, aquí estamos haciendo alusión a eso. Los factores de riesgo intrínseco se caracterizan por encontrarse en aquellos aspectos relacionados con el proceso de trabajo y las modalidades de gestión administrativa. Ellos se agrupan en cuatro áreas. Primero, el contenido de la tarea. Es un trabajo autónomo, falta de autonomía para la toma de decisiones, sobrecarga cualitativa, es decir, tareas difíciles y complejas, funciones ambiguas o repetitivas en su momento, tareas que no corresponden a las habilidades y destrezas del trabajador, insatisfacción con las tareas propias del oficio y sobrecarga. Las dos personas que levantaron la mano, ya en unos minuticos vamos a dar el tiempo para que interactuemos. ¿Listo? Y sobrecarga cualitativa. De esa sobrecarga cualitativa, lo que nos queda por decir es, cuando uno es un buen trabajo, le dicen, venga, yo sé que usted puede con esto, tome, le doy esto y hágale esto y haga esto y haga esto. Yo sé que usted puede con eso. Usted es un duro para eso. ¿Listo? Listo. Continuamos entonces. Relaciones humanas. En cuanto a las relaciones humanas, tenemos dificultad para hablar con los jefes, trato poco amable y cordial por parte de los jefes. Ahí es donde está inmerso lo que son los famosos tipos o estilos de liderazgo. ¿Listo? Trabajar solo, sin nadie alrededor. Supervisión despótica, relaciones con los compañeros, jerárquicas o funcionales y malas relaciones con las personas con los que interactúa. Dice nuestro compañero, tun, tun, tun. En el caso mío sí la reconoció, ya que trabaja en el sector eléctrico, o sea que listo. Dice Eider, o sea, la sobrecarga laboral. Sí, señor, así es. Sandra Milena nos dice, ¿qué son funciones ambiguas? Cuando hablamos de funciones ambiguas, estamos hablando de cosas que no generan en ningún momento un interés ni están de acuerdo a mis capacidades o cualidades. Y me ponen a hacer cosas que yo considero que realmente no tienen relevancia, ¿sí? Y que me están en su momento subvalorando, ¿ok? Entonces es una relación ambigua en ese aspecto. No me identifico con mi trabajo y considero que me estoy, pongámoslo en términos coloquiales, me estoy desperdiciando. Aquí me están quemando, ¿sí? Más o menos. Es lo que se denomina así. Dice, ok, con todo gusto, Sandra Milena. Bien, la organización del tiempo de trabajo. Ahí tenemos entonces la jornada prolongada, la rotación en turnos, trabajar horas extra, pero cuidado con esto. El Código Sustantivo del Trabajo determina que se puede trabajar o tener un máximo de la mitad de la jornada en horas extras, ¿sí? Al terminar el mes. Es decir, de 240 a 120. Pero ya es exagerado. Y en algunos casos, algunas personas consideran que no es un negocio cambiar tiempo por dinero. En algunos casos. Otras personas consideraban que sí en su momento. ¿Sí? Pero ¿qué sucede también es? ¿Qué sucede y qué determina el Ministerio de Trabajo en su momento? Dice que si se está presentando con mucha frecuencia la cantidad de horas extra, es porque el trabajo no está bien organizado o porque usted tiene sobrecarga de trabajo. Por eso en el Ministerio de Trabajo siempre hacen como la verificación o están muy atentos a esa cantidad, a esas empresas que siempre generan esa cantidad de horas extras. Vuelvo y digo, yo sé y muchos de ustedes y yo también lo pensaremos, o uno si de pronto le van a dar unas horitas extra, pues es un tiempo que uno se va a ganar una platica. Sí, pero eso es cambiar calidad de tiempo por dinero.
y claro que con el dinero se consiguen muchas cosas, pero por ahí decía alguien que nos la pasamos toda la vida buscando, trabajando para poder eh, cubrir nuestras necesidades como tal. Y después tenemos que buscar cómo cubrir todo lo que causó esa clase de excesos de trabajo. ¿Sí? Entonces, no hay que cambiar esa calidad de vida por dinero. Yo entiendo y vuelvo y repito, ¿quién no? Si no, pues a ver. Pero de todas maneras, también tenemos que pensar que nosotros también necesitamos tiempo para con nuestro entorno como tal. ¿Ok? Dice aquí un compañero y una compañera, mentalidad de pobre, dice Rubiela. Ok. Hay empresas que no reportan todas las horas extras de sus empleados, no, aunque se las pagan, no lo reportan porque, como les digo, el Ministerio de Trabajo siempre está pendiente de ese tipo de empresas para ver y abordar esa clase de situaciones, a ver por qué es que están generando tantas horas extra. Sí, es así. Dice, turnos nocturnos, ausencia de pausas de descanso programadas. Profe, ¿y esas son las mismas pausas activas? Sí. ¿Por qué hago el sí? Porque resulta que por Código Sustantivo del Trabajo, si ustedes lo miran, debe existir un tiempo para que la persona descanse, pero por seguridad y salud en el trabajo debe brindarse un tiempo para que la persona haga pausas activas. Entonces muchas veces lo mezclan. Bueno, los 20 minutos del café, haga pausas activas. ¿Los 20 minutos del café o son las pausas activas? Son programas diferentes y vienen de estamentos diferentes. Entonces, por eso dice sí, porque es que como que lo pegan, ¿no? Entonces, pues ahí hay que tener cuidado con eso. Listo. ¿Y por qué se los digo a ustedes? Porque es que nosotros, como SST, HSE, debemos documentar las pausas activas. Y entonces, por lo general, los jefes le dicen a uno, ah, bueno, listo. Entonces, esos minutos que se toman del café, entonces tómense usted unos 2 minuticos, 3 minuticos, hágale la pausa activa y que se tomen el café. ¿Sí? Entonces uno como que, ¿cómo hago ahí? Pero sí, toca o toca. Dice, doblar turnos, descanso insuficiente en el fin de semana o ausencia del mismo. ¿Por qué? Porque lo mandan a uno con trabajo para la casa. Entonces, ¿qué hace uno? Pues vuelve a la casa, otra oficina. Es más complejo. Dice acá, rápido, hay empresas, listo, profe, pero por ejemplo mi esposo trabaja en un puente de las vías y hace más de las 120 horas, wow, hace más de las 120 horas extras. Mi pregunta es, si el proyecto que es de la vía tiene una fecha límite de entrega, ¿se puede hacer una hora extra sin las horas extras sin un límite? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el Código Sustantivo dice que se pueden mostrar horas extras por actividades que sean puntuales y que no correspondan a todos los meses. ¿Entiendes? Entonces, como estamos en función de un cronograma de actividades o una entrega de un proyecto, ellos deberán pedir permiso al Ministerio de Trabajo para poder realizar horas extras para dar cumplimiento a la cobertura de ese proyecto. Pero lo digo es cuando se presentan todos los meses, todos los meses, todos los meses, todos los meses, todos los meses. Dice Alexander, 10 minutos cada hora trabajada. Mm, tan riguroso no, Alexander. Se dice, o sea, pues no sé si de pronto haya cambiado la normatividad, pero pues lo que bajo concepto tengo es que se debe dar a la mitad de la mañana un tiempo de descanso y a la mitad de la tarde un tiempo de descanso. Y las pausas activas se tienen que dar dentro de la jornada laboral y tienen que corresponder a un cambio de actividad. Es decir, si la persona tiene una posición sedente, sentado, entonces quiere decir que tienen que levantarse y hacer unas pausas programadas, programadas. Cuidado con eso, porque las pausas activas, por eso es que les digo, lo dije de esa manera porque es que muchas veces nosotros también contribuimos a que las pausas activas se conviertan en una recocha. No, eso es un programa, debe estar programado. Bueno, en esta semana vamos a trabajar entonces extremidades superiores. No, movimientos a nivel de vértebras superiores. No, movimientos a nivel
de la parte lumbar, no, a nivel de extremidades inferiores. Eso se tiene que tener de esa manera, no es el como, y ajá, hagámosle porque sí, y entonces no, tiene que ser un programa. Profe, ¿puede ocasionar una enfermedad grave psicológica el tener sobrecarga laboral? De hecho, Eider, una de las primeras situaciones que se presenta es la enfermedad que se denomina el síndrome del quemado. El síndrome del quemado como tal eh, se denomina a la persona que no tiene el ánimo ni el deseo de seguir trabajando, ni de ir a trabajar, ni tiene ninguna clase de ilusión, toda vez que puede ser generado desde sobrecarga de trabajo y otras situaciones. ¿Sí? Entonces se puede generar eso. Donde sí, donde trabajo siempre son al inicio de la jornada. Sí, Hamilton. Se tiene que, ¿cuál es el único requisito que exige la normatividad? Que tengan que hacerse dentro de la jornada laboral. Eso es lo único. Por problemas de internet se me había caído el sistema. Ok, David, pero bienvenido nuevamente. Al inicio de la jornada se llama calistenia. Es diferente a las pausas activas. Dice, pero bueno, es que no he podido nombrarte bien. Giornelli, creo que es Giornelli. Giornelli. Ok, creo que es así. Giornelli, lo que pasa es que, vuelvo y repito, miren qué es lo que está pasando. Por eso es que quiero hacerles esa aclaración. Una cosa son las pausas activas y otra es un tiempo que el trabajador brinde. Si me dices de eso es porque entonces quiere decir que tienes o hay trabajadores allí que desarrollan actividades físicas. Si es así, debe tener ese tiempo de preparación. Eso sí es verdad. Pero las pausas activas se deben realizar independientes. Entonces, sí a lo que tú estás diciendo por allí, ¿no? Pero ojo, no hay que mezclar uno con la otra. Viviana, ¿qué pasa si en una empresa ese formato se llena por requisitos sin pausas? Pues primero estamos jugando con nuestra licencia, Viviana. Y el día que un colaborador quiera molestar a la empresa y por ahí derecho a nosotros como SSP, va al Ministerio de Trabajo y por cualquier cosa, o sea, porque les pidieron su justa causa. No, es que me despidieron sin justa causa y aparte de eso ellos nunca hacían ni pausas activas ni tenían nada de seguridad en el trabajo. Por ahí derecho, ARL metida, sí, Ministerio de Trabajo y todo el mundo metido. Y profe, y por no hacer pausas activas, no, lo que pasa es que eso es una prueba, pero por ahí se le van pegando y van a uno mirando y mirando y mirando y pidiendo situación. Se trabaja para vivir y no se vive para trabajar, dice Joana. Gracias, Joana. Perfecto. Profe, pero tengo entendido que debe haber un permiso del ministerio para la extensión de horas extras laborales. Sí, pues Fabián, por eso lo decíamos de esa manera. Dependiendo del tipo de trabajo, las pausas activas se pueden realizar una o dos veces al día. La idea es que el cuerpo, particularmente los músculos y los huesos, se distensionen, que haya un cambio de posiciones. Sí, es muy cierto. Sandra, si un trabajador adquiere una enfermedad por culpa del trabajo, puede demandar a la empresa donde adquirió esa enfermedad o adquiere una lesión grave. De hecho, sí se hace así cuando existe una presunción que haya enfermedad relacionada con el trabajo. No solo van a mirar esa empresa, sino todas las empresas donde el trabajador estuvo laborando en su vida. Su vida laboral, ¿no? Por decirlo de esa manera. Profe, sobrecarga de trabajo, eso causaría enfermedad porque el colaborador necesita descansar también, Rubiela. Y lo que les digo, síndrome del quemado. Luego lo veremos. Profe, la ley 50 dice que las empresas deben dar 2 horas a los trabajadores de actividades deportivas o recreativas. Y Geraldine, pero yo te lo puedo asegurar, echa la ley y echa la trampa. Entonces lo hacen de otra manera. Simplemente involucran el tema de el descanso y otra serie de cosas, tiempo para hablar y salen y se toman un café y lo contabilizan por ese lado, pero nunca lo dan. Es bueno hacer pausas activas a primera hora antes de iniciar labores, Jaime, dependiendo del tipo de actividad que se desarrolle en la empresa, porque no necesariamente tengo que empezar ahorita con una pausa activa. Puedo hacerlo en empresas que sean o en lugares que sean de oficina, lo hago a mitad de la mañana y queda muy bien. ¿Por qué? Porque la persona siempre tiene una posición sedente desde sentado en su puestico, allá mirando el computador, encorvado o utilizando mal el asiento, se está mal sentado, ¿cierto? Entonces es más productivo hacerlo en esa manera, ¿sí? Entonces,
Por eso hay que tener en cuenta el tipo de actividad que se desarrolla en la empresa para poder tener las pausas activas. Por eso es que yo les digo a ustedes siempre, la ley está, adáptenla, adóptenla y adáptenla a su empresa. Entonces, no estaríamos haciendo las cosas como deben ser. Bien, factores de riesgo psicolaboral tenemos desde la gestión del personal, tenemos no hay inducción para el personal nuevo, no hay reinducción, no se imparten instrucciones suficientes para realizar el oficio, no hay capacitación relacionada con el oficio, no hay capacitación en otras áreas o temas de interés, no hay capacitación relacionada con la salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, no existen manuales de funciones claros y específicos y no hay ascensos con base en méritos. Entonces, eso da sobre gestión del personal. El salario no permite satisfacer las necesidades básicas, lo que se hace no está de acuerdo con lo que se dice, no hay estabilidad laboral, no hay programas de recreación para la familia, no hay subsidio o facilidades para consecución de vivienda, no hay auxilios para la educación de la familia, no hay servicios de salud para la familia. No hay reconocimiento por desempeño de aportes, no se permite la libre asociación, no hay posibilidad de afiliarse a ningún fondo o cooperativa, no hay hay dificultades para obtener un permiso, los jefes son muy estrictos con los horarios, la supervisión tiene un carácter vigilante, los jefes se dedican a buscar fallas para sancionar y no se ejecuta un programa de salud ocupacional. Eso no pasa acá, tranquilos, eso es de otro lado. ¿Listo? Viendo las 9:50, vamos a dejar ahí